Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este primer capítulo, episodio uno, Voces del Territorio. Este es un programa especial que hemos pensado, ¿no? En este proyecto, en este proceso, que es pensar en ser candidata a diputada, pero en llevar también las voces de distintas personas que pertenecen a las comunas, que pertenecen a la región y que llevan mucho tiempo trabajando en ciertos temas y que además reconocer su trabajo y también, ¿por qué no?, viralizar el contenido, hablar de cosas que son importantes y quisimos partir por una persona muy especial. A mí como mamá me toca mucho el trabajo que hace, la lucha que ha llevado adelante y quería presentarles desde Angol directamente a Daniela Bustamante, quien es comunicadora audiovisual, creadora de contenido, es mamá de Javier, trabaja temas de educación, de salud mental. Y sin más, Dani, te quería pedir también si nos podrías como contar sobre ti, de tu experiencia y cómo también ha sido en Angol llevar adelante como el trabajo que tú llevas. Así que bienvenida al espacio y muchas gracias a quienes están presentes. Hola a todas y a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio también para poder conversar temas súper importantes que tiene que ver con la inclusión, como le contaba Manuel anteriormente. Efectivamente, he estado haciendo un trabajo con mi hijo como de visibilizar la inclusión. Les voy a contar un poquito de mí. Tengo 36 años y tengo un hijo que tiene 19 años ya, tiene síndrome de Down. Él está actualmente todavía en el liceo, se encuentra en el Liceo Comercial de Angol, que es un liceo que tiene PIE, que tiene integración, y él recién entró al PIE el año 2021-22, si no me acuerdo, si no me equivoco. Eh, Nosotros anteriormente, te voy a contar un poquito también como de Javier. Él nació en Santiago, entonces él allá estuvo, si bien en un jardín tradicional. Cuando ya entró en primero básico, se puso un poco compleja la cosa porque era bastante revoltoso, ha sido una situación bastante complicada el tema de la educación que eso es lo que más a nosotros nos interesa, el tema de la educación en inclusión. Y bueno, lo metimos a una escuela especial. Allá en Santiago estuvo en varias escuelas especiales y la verdad es que es una cosa que es terrible porque las escuelas especiales en el fondo son eh, guarderías, les enseñan cosas súper básicas. Javier aprendió a leer, yo le enseñé en la casa a leer porque no le enseñaban en el colegio. Los compañeros, las mamás de los compañeros me preguntaban cómo él aprendió a leer, que no entendían cómo lo había hecho tan chiquitito, porque él aprendió a los 6 7 años más o menos. Hasta los 8 ya estaba leyendo bien a los 8 9 años. Y le explicaba que la verdad eso era un proceso que habíamos realizado nosotros en la casa porque en las escuelas especiales no se hacía. Después nos fuimos a vivir a Viña del Mar y en Viña del Mar entró una escuela especial que la verdad yo la adoro porque es muy buena. Y justo en ese proceso comenzó el decreto 84, que es el decreto de inclusión. Eh, y en ese decreto lo que se hizo es que se eliminó la educación, o sea, se elimina el sistema de educación de escuelas especiales, que las escuelas especiales no tienen cursos. En ese tiempo eran la nivel 1, nivel 2, nivel 3 y se iban avanzando según la edad y no según los conocimientos ni nada de eso. Entonces, cuando se integra este nuevo programa, este nuevo sistema, allá en Viña del Mar lo integraron al principio, o sea, apenas salió este decreto, tenían 2 o 3 años para implementarlo hasta eh, el 2018 me parece que ya era ley que se tenía que integrar en todas las escuelas especiales. El 2019, por ahí, 2018-2019, y resulta que la integraron desde el principio ya en Viña del Mar y funcionó súper bien. Javier entró ya según su adecuación y según según la edad y según lo avanzado que estaba en su materia, él pasó a estar en eh, quinto básico. Entonces él recién en quinto básico comenzó a realizar la educación tradicional, a pesar de que estaba en una escuela especial, pero ya tenía esa educación ya
con la base de la educación tradicional. Entonces, cuando nosotros nos vinimos a vivir a Angol, que fue el diciembre del 2019, por lo tanto Javier debería ingresar ya el 2020 a un colegio. Cuando yo llegué fue un caos. Para mí esa situación fue terrible y la verdad fueron 2 años súper terribles porque yo intenté ingresarlo a un colegio. Yo quería ingresarlo a un colegio con PIE, pero no es fácil entrar a un colegio con PIE porque tienes que realizar toda la postulación previa que se realiza en septiembre, octubre más o menos, donde empiezan la apertura para estas postulaciones. Por lo tanto, con Javier no alcanzamos porque nosotros nos vinimos de golpe, de un día para otro, en diciembre, el 1 de diciembre ya no alcanzaba a postular, por lo tanto tenía que ingresar a una escuela especial. Y la única opción que tenía disponible, el decreto 84, no sé, espero no estar equivocado del decreto, pero déjame buscarlo. Dale. Pero estoy casi segura que sí era el 84, lo he nombrado tanto que ya se me... Sí, no pasa. El decreto 84, efectivamente, ya. ¿Ya? Y entonces yo fui al DAEM, y fui a la Provincial de Educación para preguntar cuáles eran las escuelas especiales que tenían el decreto 84 que estaba funcionando. Y me dijeron que acá las opciones que teníamos para escuelas especiales era la escuela Coaniquem, que funcionaba todavía con el decreto anterior, que era el 79, pero no estoy segura, era el decreto de escuelas especiales. ¿Ya? Y ya la única opción que tenía el decreto 84 era la Escuela Especial Municipal de Angol, que se llama Escuela Especial España. Yo ingresé a Javier a esa escuela y bueno, llegó la pandemia, fue terrible porque la verdad Javier en ese tiempo ya sabía sumar, sabía restar, él estaba con división y con división y multiplicación. En el tema de matemática, que ha sido como lo más complejo en el fondo aprenderlo. Y él ya sabía leer, ya tenía pruebas, lecturas de libros, ya había leído libros para realizar pruebas y todo este sistema de educación tradicional. Pero llegué a esta escuela y la verdad es que fue un suplicio. Empezaron con la educación virtual y tenía una profesora que la verdad no estaba actualizada con el PIE, le hablaba de una manera súper condescendiente, como si fuera tontito, como si él no entendiera nada, y le empezó a enseñar a los números, del 1 al 10, del 1 al 20, después yo le expliqué que Javier ya sabía todo eso, empezó a hacer sumas básicas, 1 más 1, 2 más 2, y así, bueno, yo tuve que ir a poner un reclamo en el DAEM, tuve que ir a hacer reclamos para que efectivamente me puedan cambiar a la profesora, porque si bien yo hice reclamos en el colegio, que es la primera instancia cuando te pasan este tipo de cosas, tú tienes que hacer el reclamo en la escuela, y yo fui a la escuela, hicimos un reclamo, y resultó que efectivamente nos dijeron que sí, que la profesora no estaba muy actualizada, que estaba a punto de jubilar, y las excusas que en realidad no deberían existir. Claro. Entonces, bueno, después de esto cambiaron a la profesora, fue un año completo donde en realidad casi no tenía clase, de reuniones para acá, que reuniones con el DAEM, que reuniones con el Ministerio de Educación también, porque llegó hasta allá las denuncias que yo puse, hasta que llegamos a acuerdos, se le cambió la profesora y ya recién el siguiente año Javier empezó a ir presencial. Este curso que le correspondía, él hizo 6º básico y 7º básico en la escuela especial. Estuvo ese año yendo de manera presencial, la verdad no mejoró mucho, pero mejoró. Y yo ya me resigné y dije yo no lo quiero sacar de acá, y lo postulé a la escuela, a un colegio tradicional con integración, que es el Colegio Aragón, y que yo lo amo, es muy bueno. El tema es que cuando me llevo una sorpresa terrible, cuando yo voy a matricular cuando me llega el resultado de la postulación de que había sido aceptado, pero había sido aceptado para 7º básico. Yo no entendía porque él se supone que ya había cursado 6º básico y 7º básico.
Y fui a preguntar al colegio, a la escuela especial, y me dicen, no, lo que pasa es que nosotros cuando ingresó Javier todavía no estaba aceptada, no estaba formalizado el decreto 84, por lo tanto el curso que hizo, que correspondía a sexto básico, se lo tomaron como nivel, el nivel 6 que corresponde a una escuela especial, y no se lo tomaron como el sexto básico. Y yo les pregunté, pero ¿cómo no me avisan, no me entregan esa información? Y yo la única forma que tuve de enterarme fue a través de este documento que me llega con la corroboración de que Javier había sido aceptado en el colegio. Entonces, bueno, ahí para mí ese ha sido un tema de pelea. De pelea, quizás no ha sido tanto una pelea visual, o sea, como una lucha. Si bien hemos hecho hartos videos con Javier hablando sobre la inclusión, hablando sobre el tema de discapacidad, también he tenido una pelea interna acá con mi familia, con el DAEM, con el Ministerio de Educación, porque son cosas que no deberían pasar. Luego, claro, Javier entró a este colegio tradicional y un 7, por lo menos el colegio Aragón fue un 7. Y si bien ahora ya está en el liceo, también he tenido un poco de complicaciones con respecto a temas de transparencia, de cómo se utilizan las horas de clase y ese tipo de cosas que la verdad son mejorables. Pero Sí. me llama bastante la atención cómo es la educación especial y que la mayoría de las personas que tienen discapacidad severa, un poco más severa, van a ese tipo de escuelas, y la regulación yo no sé cómo será. Javier ha sido, de hecho, tanto en el Aragón como en el Liceo Comercial, todos me dicen, Javier es el único niño que han tenido hasta el momento con síndrome de Down. Nunca antes habían tenido un estudiante con síndrome de Down, y encuentro increíble, porque no es el único niño en Angol que tiene Obvio. síndrome de Down. Sí, wow, como escuchándote en primer lugar, primero así, bueno, tremendo trabajo, o sea, yo creo que sacar adelante a un hijo siempre es difícil, más aún cuando tiene una situación de discapacidad y más aún en Angol. Yo creo que quienes vivimos también como en las comunas sabemos que hay una crisis súper profunda en torno a la educación, como en la escuela de mi hija el año pasado. Nosotras, los apoderados, teníamos que mandar el confort, mandar útiles de aseo muchas veces, y había un vacío en torno a qué pasaba con el DAEM, qué pasaba con esas platas, qué pasaba con lo del PIE. Hay muy poca transparencia, hay muy poca información, y lo triste es que eso va en perjuicio de las niñeces que más requieren atención y que más requieren cuidado y que más requieren responsabilidad por parte del sistema educacional. Y es súper complejo, ¿no? Porque yo creo que también ahí hay falta un trabajo también de fiscalización por parte de quienes asumen como estas responsabilidades políticas de representación, como es ser diputado. Porque en el fondo igual, o sea, para nosotros, por ejemplo, hablando de temas de inclusión, el tema del transporte escolar ha sido muy complejo, ¿no? Porque no hay dinero para el transporte escolar. Entonces, ¿qué pasa con los niños y las niñas del campo? Más aún, o sea, yo creo que en contextos rurales es mucho más complejo también llevar adelante a un niño, una niña como con síndrome de Down o con alguna discapacidad. Imagínate, no hay ni la locomoción colectiva en muchas comunas muchas veces. ¿Y qué pasa con niñas, no sé, en silla de ruedas? Entonces yo creo que hay un tema súper profundo que se está viviendo, y tristemente a quienes más nos afecta, ¿no? Son a estas niñas, ¿no? Y en ese sentido, como que esta historia que nos estáis contando es súper fuerte, ¿no? Porque igual es una historia de discriminación, pero también es una historia de una familia detrás que está apoyando a su hijo. Pero ¿cuántas mamás, cuántos papás no tienen esas herramientas también? Sí, efectivamente, bueno, y tocaste hartos puntos que son súper importantes, que tiene que ver como, primero, la transparencia y la fiscalización del pie. O sea, yo estuve buscando, la verdad, estaba buscando en el PADEM municipal información, y que si bien habla mucho sobre proyectos de inclusión, de cuáles son la cantidad de colegios que hay con pie, no hay una información que sea transparente, que tiene que ver con los recursos, cómo se usan los recursos, cuántos son los docentes que están trabajando en cada colegio, cuál es
el dinero que se mueve ahí también, entonces ese es algo súper importante. También en el Pladeco estuve revisando y la información es súper general, entonces falta mucha transparencia con respecto al funcionamiento del pie, efectivamente. El otro tema que tocas también es súper importante, que es como la accesibilidad a los colegios. Me causa, ya sabes que ya en este momento me causa risa, porque ya la rabia ha sido tanto, y que llevamos, desde que llegué a Angol, lo hemos planteado un montón de veces en varias situaciones, con varias personas, con las que hemos estado compartiendo en distintas a lo largo de este tiempo de que llegué acá en Angol, que es el tema de la accesibilidad de esa misma escuela que te comentaba, que es una escuela especial y que está ubicada en una calle que tiene camino de tierra y que además está en bajada con escalera y claro, tiene la rampa para tener acceso con personas que tienen movilidad reducida o que están en sillas de ruedas, pero la calle es una calle de tierra, con ripio, entonces es como, ¿cómo se les ocurre tener una escuela especial y no tener la calle habilitada para algo tan básico que es la movilidad? Y claro, también pasa el tema de las familias. Muchas veces pasa, sobre todo las personas con discapacidad, la mayoría de las familias son personas mayores. Yo tuve a mi hijo a los 16 años y quizá yo tengo la energía para poder estar ahí presente, pero no todas las familias lo tienen. De hecho, he conocido, bueno, como te digo, he conocido muchos casos porque he estado, Javier, en varias escuelas especiales, en varios colegios también, pero en las escuelas especiales es el punto principal, porque he conocido muchos tipos de familias y la mayoría de las familias no son, son familias más vulnerables, son familias que también eh, más adultas, que tampoco entienden, porque tampoco es el funcionamiento de las escuelas no es algo de entendimiento común, no es algo que todo el mundo sabe cómo debería funcionar. Entonces, claro, una mamá que tenga a su hijo en el colegio y si no le están enseñando a leer en cierta edad que deberían enseñarle, dice, no importa, más adelante lo van a hacer, o quizás ese es el funcionamiento, es el conductor regular, pero no realmente es así. Entonces, es harto, acá sobre todo, como decías, acá en Angol, yo digo, veo mucho la diferencia de las comunas, o sea, te digo, estuvo allá en Santiago, estuvo en Viña del Mar, que era una cosa súper diferente. ¿Por qué hay ese tipo de diferencias que no deberían existir? Sí, eso es súper fuerte. A mí igual me pasa como de haber vivido toda esta experiencia del tema de que no hay transporte escolar, de que no hay dinero para la escuela y todo. Y mi hija fue un año a una escuela municipal en Santiago, Ñuñoa, y completamente distinto. O sea, uno ve mucho la diferencia de las escuelas municipales que existen en comunas, en especial en las comunas de nuestro distrito, y por ejemplo en las comunas de Santiago. Entonces, yo creo que un problema como que si nosotros hablamos como un poco de la realidad de las mujeres que vivimos en comunas, como no hay trabajo, es súper difícil tener trabajo, hay poca instancia de educación para que estudien las mujeres, hay poca educación, o sea, las mujeres estudian mucho menos que los varones en Chile y mucho menos en la región. Pero también si uno ve como con la educación media, la educación escolar, lo que pasa, uno se da cuenta que desde los inicios hay desigualdades. Por ejemplo, el año pasado hubo todo un movimiento en el Liceo Curacautín porque el techo se estaba lloviendo y los niños y las niñas no podían ir a clase. Muchos se tuvieron que ir a otros liceos y es el único que hay en toda la comuna. También viajan de, no sé, del campo, de Lonquimay, etcétera. Entonces también yo creo que uno va viendo, ¿no? Por un lado las desigualdades que existen como con la educación de otras comunas, de otros territorios, y dentro de esas mismas complejidades se profundiza más cuando hay niñeces que necesitan como mayor apoyo, como son niñeces que ahí están llegando comentarios de apoyo. También niñeces quienes requieren también de esta mayor atención y mayor trabajo, ¿no? Que significa como tener una condición distinta o bueno, tener síndrome de Down o cualquier otra discapacidad. Entonces yo creo que hoy día como primero un tema de fiscalización es súper importante.
no sé, allá en la escuela, de verdad, así como que igual medio rabia, porque no sé, aparecen para el aniversario los políticos, pero cuando uno de verdad requiere, así como transporte escolar, requiere que se transparenten los recursos, no están. Y porque quizás tampoco han vivido esas situaciones. Entonces, nosotras como también como mamás que habitamos esos espacios, vemos las dificultades que existen. Y en ese sentido, así como para ir cerrando también, como un poco hablando de inclusión, de accesibilidad, tú también has creado contenido sobre salud mental. De hecho, hay como una crisis de salud mental súper fuerte en la región. De hecho, estaba leyendo y hay tipo así, un psicólogo cada 500 niños. Han aumentado muchísimo las tasas de suicidio adolescente. Entonces, como, ¿qué ideas, qué propuestas tú crees como en mejorar, bueno, estos grandes temas de inclusión, de educación y de salud mental como a comuna, a distritos como el que habitamos nosotros? Esa como te quería preguntar, además de Mira, la organización que ya salió de una. Mira, con el tema de salud mental, también es un tema que a mí me importa demasiado porque, bueno, yo tuve un trastorno suicida cuando tenía 20 años, estuve interna. Gracias, por suerte, en ese momento yo tenía ISAPRE, porque era carga de mi papá en ese momento. Y tuve la opción de que mis papás pudieran pagar una buena salud mental y yo fui a una clínica privada, tuve 2 meses en una clínica privada, a mí me iban a hacer electroshock, todavía siguen usando eso. Mis papás, por suerte, no aceptaron esa opción, me cambiaron psiquiatra y después tuve 2 meses más interna en Valdivia, también de manera particular, donde tuve toda una atención completa, que fue terapeuta ocupacional, asistente social, psiquiatra, psicólogo. Entonces tuve el privilegio de poder optar a ese tipo de salud mental. Pero hoy en día y la salud pública no es así. Es muy precario el tema de salud mental. El puro hecho de que si te tienes problemas, por ejemplo, voy a contar el caso de mi hermana, también ella estuvo con el problema de salud mental, estuvo hospitalizada en Santiago, y es algo que también pasa acá, cuando una persona tiene problemas de salud mental, te derivan con un asistente social o un médico general, y las atenciones en general son con asistente social. Entonces yo no puedo creer que tengan asistentes sociales para trabajar temas de salud mental y no a un psiquiatra, a un psicólogo. Y claro, sabemos que ahí tiene que ver como un tema de los recursos de personal, sí es algo que falta, sobre todo acá en Angola, acá en la provincia, es un problema que faltan médicos, hay falta de personal, y lo entiendo, pero eso no debería ser una excusa para dejar solos a personas que están en situación con problemas de salud mental, que es súper grave, personas que están con tratamientos farmacológicos. Acá pasa que muchas veces no tienen la atención, y si no tienen la atención porque no hay horas o porque no hay el personal, la persona que lo está atendiendo, o no hay médico, están con licencia o no hay, esas personas se quedan sin la atención, y si se les acaba el lapsus para poder tomar, para que les hagan la entrega de sus remedios, se quedan sin remedio, tienen que esperar hasta una nueva atención, y que puede pasar hasta un año, y la única forma de poder atenderte es que tener que estar poniendo reclamos, y es una cosa, y lo digo también por experiencia, porque mi pareja se atendió en salud pública con temas de salud mental. Yo misma también tengo amigos también que van a salud pública por temas de salud mental, y siempre hay que estar esperando y esperando y esperando una atención, y en el fondo uno se tiene que adaptar a cómo funciona el sistema y no el sistema a uno, como no debería ser así. Debería el sistema adaptarse a las personas. Sí, a mí igual me pasa algo muy triste. O sea, triste, ahora me río porque ya estoy bien, pero cuando estaba embarazada igual tuve como depresión embarazada. Y de la posta me hice una interconsulta al hospital de Victoria y me llamaron como 740 días después. Por suerte ya estaba bien, pero lo otro que fue súper fome, también como me derivaron a la psicóloga me atendió una vez y como que me prometió que íbamos a hablar sobre ciertas cosas, no sé qué, y yo ya súper emocionada y nunca más me habló, o sea, nunca más me dieron una hora.
Entonces, igual es fuerte, ¿no? Porque uno igual se abre su corazón a tratamiento y todo te dejan tirar. Y eso también, digamos, es súper complejo, ¿no? Porque es muy precaria la salud mental en la salud pública, pero yo creo que más en nuestra región. Y eso es algo que hay que visibilizar, eso es algo por lo que hay que trabajar, porque efectivamente nosotras queremos que nuestras hijas, nuestros hijos se críen en nuestras comunas, que puedan tener educación, que puedan tener salud, y lamentablemente vemos que ese acceso no existe. En otras ciudades, no sé, como tú decías, incluso hay personas que ya teniendo los recursos pueden optar a una salud privada, pero eso ni siquiera pasa en nuestras realidades, ¿no? Eso no existe. Entonces, y lo que existe es muy precario y eso es muy estigmatizador para quienes habitamos los territorios, es un gran desafío y yo creo que en ese sentido como que avanzar, como dentro de las cosas que he estado pensando, primero como también en avanzar en legislación sobre prevención del suicidio adolescente, que entre el 2023 y 2024 aumentó un 93% en la provincia de Malleco. Y yo conozco muchas jóvenes y adolescentes que han pasado por esos procesos en Curacautín, donde vivo. Es súper fuerte, ¿no? Entonces, pensar en cómo también abordamos esa situación de forma conjunta y también motivando a la juventud a de que tengan opciones. Y eso es algo que es muy complejo, ¿no? Que se vive en nuestras comunas y a mí como mamá me problema mucho, ¿no? ¿Qué opciones van a tener mis hijas para que sigan viviendo donde se están criando? Sí, efectivamente, y claro, si te pones a pensar, como decías tú, la salud, tener acceso a la salud mental de manera privada es carísimo. Y además que tiene que existir siempre el complemento, no solamente un acompañamiento psicológico, hay casos que son más extremos donde se necesita un acompañamiento psiquiátrico, pero debe ser complementado, no puede ser solamente psiquiatría o psicología, tiene que ser un complemento, porque claro, los psiquiatras te dan pastillas, los psicólogos son con los que hablas, entonces cuando existen estos tratamientos, no solamente fármacos con psiquiatras, pero cómo liberas estas cosas, cómo aprendes, quién te va a enseñar te va a entregar las herramientas que tú necesitas para poder sobrellevar esas situaciones. Y para eso son los psicólogos. Entonces, si tú te pones a pensar, un psiquiatra te cobra 70.000 pesos por una atención y no te tienes que atender una vez al mes, te tiene que atender 2 veces. Si tú sumas el psicólogo, un psicólogo te cobra 30, 40.000 pesos y que te pide una atención semanal. Entonces, ¿de dónde sacáis la plata para poder pagar todo eso? Siendo que se supone que la salud debería ser accesible y gratis para todos, entonces no. Ahí es algo que hay harto que trabajar, sobre todo acá, como, bueno, en todas partes, pero acá es lo que a nosotros también nos interesa, que se mejore acá en la provincia, como te decía, hay un harto problema de personales de salud, por lo tanto, muchas de las atenciones de salud mental se dejan de lado porque están privilegiando otras enfermedades o personas, tratamientos de médicos generales y la salud mental ahí queda como siempre al debe. Bueno, gracias Dani como por apoyarnos a hacer este diagnóstico. Yo me quedo así de nuestra conversación, además estoy muy contenta de haber conocido a una gran persona, súper luchadora y te felicito por todos los avances que tiene tu hijo, así dándolo todo, de verdad. Muchas felicitaciones. Y toda la fuerza, ¿no? De decirte que no estás sola, que en el mundo hay muchas mujeres que estamos ahí levantándonos para dar la pelea día a día. Y me quedo como con 3 cosas. Primero, con avanzar en inclusión y transparencia. Yo creo que el problema de la fiscalización y transparencia respecto al funcionamiento educacional es urgente en nuestra región. Bueno, también obviamente el tema de accesibilidad, que es un tema prioritario también en nuestros territorios y también con salud mental y prevención como también una de las crisis graves que estamos viviendo. No sé si quieres cerrar con alguna idea, un mensaje, un saludo y yo por mi parte me despido y agradecer a todos quienes estuvieron presentes, quienes participaron y seguirán más capítulos de Voces del Territorio para seguir avanzando como en esta idea de participación y de construcción de ideas colectivas. Así que muchas gracias Dani y te dejo las palabras finales.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por dejar contar un poco nuestra historia, porque no es mía solamente, sino que yo creo que muchas personas que tienen hijos con discapacidad han estado como en la misma situación. Y la verdad es que es súper importante lo que tú mencionas, es importante también que en el PIE se nos haga partícipe a las familias y a las y los familiares de los estudiantes, porque, bueno, somos los que vemos ahí en primera persona los avances de nuestros hijos entonces es súper importante todo que nos incluyan y que sea un trabajo que no solamente sea desde arriba, sino que sea complementario. Bueno, Muchas gracias también por todo, por la invitación y espero que estemos muy bien y que ojalá podamos avanzar. dale, nos vemos en Angol prontito. Un abrazo, que Nos estés vemos, que súper. estés bien, chao. Chao.